está grabando, ya estamos en eso. Y bueno, en la clase anterior habíamos visto que habíamos quedado en soluciones, ¿ya? Y a modo de repaso, ¿cierto? Habíamos visto que son las soluciones químicas, ¿cierto? Tipo de mezcla, vimos su composición, en qué corresponde el soluto o el disolvente. También habíamos visto cómo se prepara una solución a grandes rasgos. También vimos qué es lo que ocurre en un proceso de disolución, ¿cierto? Vimos algunos ejemplos, ¿ya? Vimos algunos ejemplos de soluciones de distintos estados de agregación, ya sea líquido, gaseoso o sólido. Vimos clasificaciones en función del estado de la solución y su concentración. Vimos algunas características físicas que definen las disoluciones, como si son insaturadas, saturadas o sobresaturadas. Ahí vimos el ejemplo de las tres que mencionamos recién. Vimos también algunas clasificaciones según su estado de agregación, y mencionamos los ejemplos que aparecen en la diapositiva. Vimos también disoluciones líquidas, cómo se preparan las soluciones, ¿cierto? Y la unidad de concentración, ¿ya? Y en este punto habíamos visto las unidades de concentración física o porcentual. Y en ese sentido, entonces, habíamos visto que puede ser expresada en porcentaje en masa, que corresponde a la masa del soluto que está contenida en 100 gramos de disolución, cuya expresión corresponde a la que está en el recuadro. Lo mismo cuando es porcentaje en volumen, y lo mismo cuando es porcentaje peso-volumen, donde dependiendo de si es masa o volumen, se refiere a la masa o volumen del soluto contenida en 100, ya sea gramos o ml de disolución. ¿Okay? Dependiendo de si estamos viendo volumen, va a ser el volumen. Si es masa o peso-volumen, va a ser la masa absoluto y el volumen de la solución. Y si es peso-peso o masa-masa, va a ser la masa del soluto y la masa de la disolución. ¿De acuerdo? Ok. Después de esto, entonces, habiendo llegado hasta acá, lo que tenemos es las unidades de concentración química, ¿ya? Que definen, ¿cierto?, la cantidad, no en términos de masa, sino que más bien en términos de mole, la cantidad de soluto respecto de una cantidad definida de solución que puede ser una masa en kilogramos, como es el caso de la molaridad, o volumen en litros, como es el caso de la molaridad. ¿Ya? Y bien, como aparece en la diapositiva, la molaridad, que es definida por M mayúscula, corresponde al número de moles de soluto que se encuentra en un litro de solución. ¿Ok? Al respecto, ustedes ya saben entonces cómo calcular, ya saben cómo calcular los moles del soluto, ¿ya? Cuando nosotros trabajamos en estequiometría, los moles nosotros los denominamos con la letra N, ¿cierto? Y esta corresponde entonces a los gramos, o a la masa de la muestra, dividido por su masa molar, o masa molecular. En este caso, como estamos hablando de moles, masa molar, ¿ya? Entonces, nosotros podríamos establecer, ¿cierto?, una relación respecto de lo que está ahí, y definir una nueva fórmula de molaridad en caso que sea requerido. ¿Cómo sería esto? Voy a ir a la pizarra y les muestro entonces lo siguiente. Nosotros ya sabemos que la molaridad está definida por los moles del soluto dividido por el volumen en litros. Nosotros sabemos que los moles es igual a N, ¿cierto? Que N corresponde a los gramos de la muestra dividido por su respectiva masa molar. Entonces, teniendo en cuenta esto que está acá, ¿ya?
nosotros podríamos decir que la molaridad va a estar definida entonces por los gramos de la muestra, ¿cierto? Dividido por la masa molar por el volumen en litros. ¿Ok? Con esta nueva definición yo podría trabajar todas las variables conocidas. Lo mismo para el caso de la molaridad. ¿Ya? Lo único distinto sería entonces que en vez de M mayúscula, y en vez del volumen, al litro, ¿cierto? La definición va a ser la siguiente. Vamos a cambiar al lápiz. Va a ser M, a ver, este no es el lápiz, este creo que es. M minúscula, ¿cierto? La masa de la solución que va a estar expresada en kilogramos. Y acá entonces la M va a ser igual a esto que está acá por los gramos de la solución SLN en kilogramos. ¿De acuerdo? Esa es la diferencia con respecto a la molaridad. ¿Ya? La diferencia que hay entre la unidad, entre la unidad número 1 que está en la diapositiva con la unidad número 2. ¿De acuerdo? Luego tenemos la fracción molar. ¿Ya? Y la fracción molar es el cociente entre el número de moles de un soluto en relación con el número de moles total, o sea, soluto más solvente. ¿Ya? Entonces, si nosotros queremos calcular la fracción molar del soluto, va a ser la relación que hay entre el soluto y en el fondo la relación de moles que hay entre este y la solución. ¿Ya? Recuerden que en la clase anterior, ¿cierto? En la clase anterior, yo les había dicho que ¿cómo se llama? En la solución, ¿cierto? Vamos a escribir para hacerles el recordatorio correspondiente. Yo les había dicho entonces que la solución, ¿ya? Va a ser igual al soluto más el solvente. ¿Ya? Y esto puede ser el volumen, la masa en gramos, el número de moles, etc. Ya teniendo en cuenta eso, ustedes pueden visualizar entonces que en la diapositiva, ¿cierto? Lo que nos están mostrando abajo es los moles de la solución, ya que se expresa de esa forma, tiene que ser expresado en esa forma porque ustedes tienen que determinarlo al momento de hacer la fracción. Entonces, en el fondo, lo que están determinando ahí es qué parte del total corresponde ya sea al soluto o al solvente. ¿Ok? Eso. ¿Hay dudas hasta acá? ¿Hay alguna duda? Ok. Vamos a la siguiente. Fíjese en lo que aparece ahí. La fracción molar del soluto más la fracción molar del solvente se puede expresar de la siguiente manera. ¿Ya? Dice ahí, si hubiera más de un soluto, siempre ocurrirá que la suma de todas las fracciones molares de todas las especies en disolución debe dar como resultado 1, no dará como resultado 1, debe dar resultado igual a 1. ¿Ya? Porque esto en el fondo, si usted la fracción molar la multiplicaran por el 100%, están calculando en el fondo un porcentaje. ¿Ya? La fracción molar significa eso, que parte entonces del soluto o del disolvente, o de los solutos, ¿cierto? Presentes en la disolución, hay presentes en la misma. ¿De acuerdo? Luego, si vemos la densidad, ¿cierto? Dice que no es una unidad de concentración, solo representa la relación que hay entre la masa de una mezcla y el volumen que ocupa. ¿Ya? Sin embargo, es importante cuando hacemos cálculos de concentración que son dependientes del volumen de la disolución, por ejemplo, la molaridad. ¿Ya? ¿Por qué les digo esto? Porque
una de las, entre comillas, desventajas que tiene la molaridad y cualquier unidad de concentración que tenga entonces, que sean dependientes del volumen, o sea, que estén medidas por litros de disolución o en 100 ml de disolución o lo que sea, ¿cierto? Va a estar afectada por la densidad que varía con la temperatura, ¿cierto? Por tanto, si varía la densidad con respecto a la temperatura, me va a variar la concentración, porque eso va a conllevar como consecuencia que aumente o disminuye el volumen de la solución, finalmente. ¿Ya? Esto se calcula como la expresión que ustedes ven ahí. ¿Ya? No hay mucho que decir al respecto. La masa de solución dividido por el volumen de la solución, y esta relación siempre es constante. ¿De acuerdo? Eh, Abajo aparece en el recuadro en color amarillo o beige, ¿cierto? Una relación de la cual se puede establecer que el porcentaje masa-masa por la densidad va a ser igual al porcentaje masa-volumen. ¿De acuerdo? Vamos adelante. Veamos un ejemplo con un ejercicio. Eso es importante. Permite relacionar porcentaje masa-masa con el porcentaje masa-volumen. En el fondo, este concepto de densidad que ustedes lo conocen, que no hay mucho que decir al respecto, ¿cierto? Permite establecer entonces estas relaciones con las unidades de concentración física asociadas a la masa-masa y masa-volumen. Ok, veamos el ejercicio. Dice, calcular la fracción molar del metano y el etano, ¿cierto? Metano y el etano en una mezcla de 4 gramos de metano y 6 gramos de etano y comprobar que la suma de ambas es la unidad. ¿Cierto? Lo primero que se hace entonces en el primer paso es calcular los moles. Acuérdense que los moles son la masa que a nosotros nos dan en el problema dividido por su respectiva masa molar. Eso nos va a dar un valor, lo mismo para el caso del etano. Y luego entonces calculamos la fracción molar de ambas especies. Fíjense cómo está calculada acá. La mezcla, ¿cierto? En este caso la solución viene siendo una solución de etano en metano o al revés. ¿Qué me podría decir eso? Pueden responder por el chat, pueden levantar el micrófono. Recuerden que la idea es que participemos. ¿Ok? ¿Nadie? Les cambio la pregunta. ¿Cuál de los dos presenta mayor cantidad de moles? ¿El etano, el C2H6, o el metano, CH4? ¿Cuál de estos dos viene siendo el que tiene mayor cantidad de moles? Sí, Alessandro, bien, bien, esa es la respuesta, el metano, porque si ustedes se fijan, son 0,25 moles. Y en el caso del etano, son 0,20 moles. ¿Ya? Como recomendación, no respondan con una pregunta, respondan con seguridad. Si se equivocan, no importa, la idea es que aprendamos. ¿Ya? Además que es de mala educación. Bien, eh, si nosotros nos fijamos en la fracción molar, si nos fijamos acá en la fracción molar, ya sabemos que este es el disolvente y este entonces el soluto. Pero además en la fracción molar nos fijamos que el que presenta mayor composición es el metano. Por tanto, conviene corroborar la tesis de que este es el disolvente. Por tanto, bueno, lo que nos están preguntando acá, que calcular la fracción molar, ya está calculada. Fíjense que es un soluto, o sea, en este caso el disolvente, y la solución, los moles de cada uno. Lo mismo en el caso de abajo, el soluto con los moles de la solución, que es la suma de el disolvente y el soluto. ¿Ya?
La suma de ambas nos da 1. ¿De acuerdo? Eso en el fondo es lo que nos estaban preguntando aquí arriba. La suma de ambas es la unidad. ¿Ok? Veamos otro ejemplo. ¿Cuál es la molaridad de una disolución obtenida al disolver 12 gramos de cloruro de sodio en agua destilada hasta obtener 250 ml de solución? Lo que hay que hacer acá primero es expresar la masa de cloruro de sodio en moles, ¿cierto? Porque nos están preguntando por la molaridad. Ahí está, molaridad, ¿cierto? Y recuerden que la molaridad es la M mayúscula. ¿Ok? Por tanto, lo que yo debo hacer primero es calcular los moles. La masa de muestra dividido por la masa molar. Aquí faltó una M. Masa molar, ¿ok? Eso nos va a dar un valor de 0,2 moles de cloruro de sodio y la disolución, ¿cierto? La molaridad de la disolución con el volumen expresado en litros. Eso es súper importante porque recuerden que el ejercicio nos está preguntando en 250 ml de disolución, ¿ya? La fórmula, ¿cierto? Esta fórmula que está acá, la molaridad que se expresa en molar M mayúscula es igual, ¿cierto?, a moles partido por litros. Ya, esa es la unidad, moles partido por litros. ¿Ok? Ok. Está repetido. Ok. Otro ejemplo. Nos dicen acá. Calcula el porcentaje masa-masa de soluto de una solución, ¿cierto? Formada de 50 gramos de soluto disuelto en 500 ml de solución. Si la densidad de la solución es 1,1 gramos partido por ml, calcula entonces el porcentaje masa-volumen de la solución. Esto ya vimos recién cómo era, no es tan complicado, ¿cierto? Lo que hay que hacer, ¿ya? Lo que hay que hacer es determinar la masa de la disolución, ¿cierto? Para poder calcular el porcentaje masa-masa, ¿ya? Sabemos que el porcentaje masa-masa se calcula de esta forma. Pero a nosotros en el problema nos están dando 500 ml de solución. Por tanto, ese volumen tenemos que pasarlo a masa. Aquí está cómo se hace, ¿cierto? La masa de la disolución es la densidad por el volumen. Ahí está, según los datos que nos dan en el problema, ¿cierto? Y la masa de la disolución es de 550 gramos. Posteriormente a ello, lo que se hace es la masa del soluto, ¿ya?, dividido por la masa de la solución por el 100%, y eso nos va a dar entonces un porcentaje masa-masa de 14,54%. ¿De acuerdo? Luego, aquí nos dice, calcula el porcentaje masa-volumen de la disolución. ¿Ok? ¿Cómo harían eso ustedes? A ver si alguien puede responder esa pregunta. ¿Nadie? ¿No? Ok. Lo voy a hacer yo en la pizarra. Ok, sabemos entonces que el porcentaje masa-masa, ¿cierto? El porcentaje masa-masa de esto era 14, y muy arriba. Era 14, a ver. Vamos a seguir más abajo. Entonces el porcentaje masa-masa, ¿cierto?, era igual a 14,54%. ¿Ves? Lo que habría que hacer, muchachos,
rápidamente, si quisiéramos calcular el porcentaje masa-volumen, habíamos dicho recién que era el porcentaje masa-masa por la densidad, ¿no es así? ¿Lo recuerdan? ¿Ya? Si fuera ese el caso, entonces los 14,54 los multiplicó por 1.1 y nos da entonces que este porcentaje debería ser 15,99%, 16%. La otra forma de hacerlo es, sabemos que el soluto son 80 gramos y la solución contiene 500 ml y eso multiplicado por el 100% nos da el porcentaje masa volumen, ¿ya? Si ustedes hacen ese cálculo, nos va a dar 16%. Ahí están las dos formas, ¿cierto? En las que ustedes pueden, también es 16%. Las dos formas en las que ustedes pueden calcular los porcentajes. Ustedes se fijan, prácticamente da el mismo valor. ¿De acuerdo? Chicos, ¿hay dudas hasta el momento? ¿Hay alguna duda? ¿No? ¿Está todo claro? Ok, Claro, profe. voy a asumir que con su respuesta y el resto está de acuerdo, está todo claro. Vamos a el siguiente ejemplo. Dice, se hace reaccionar 50 gramos de calcio con ácido clorhídrico 2 molar para dar hidrógeno gaseoso y cloruro de calcio. ¿Ya? A. Calcular el volumen de disolución de ácido clorhídrico necesario para que reaccione totalmente el calcio. ¿Ya? B. Calcular el volumen de hidrógeno gaseoso que se recupera a 35 grados Celsius y a 1,5 atmósferas de presión. C. Calcular la cantidad de cloruro de calcio recuperado. Y nos dan los datos. ¿Ok? Lo primero que hay que hacer, como dice ahí, escribir la ecuación y ajustarla. ¿La ecuación está ajustada sí o no? ¿Está ajustada la reacción? O sea, la ecuación química. Sí. Sí, ¿cierto? Tenemos un calcio a ambos lados, dos cloros a ambos lados, dos hidrógenos a ambos lados. ¿Ok? Bien. Luego, lo que tenemos que hacer es transformar los gramos de calcio en moles. ¿Ya? Y los gramos de calcio en moles nos va a dar el valor que está ahí, 1,25 moles de calcio. Ya la masa compuesta era 50, ahí está en el ejercicio, y lo dividimos por su masa molar, ¿ya? Que es, el calcio tiene una masa molar de 40, entonces eso nos da unos 25 moles de calcio. ¿Ok? Luego, en el tercer paso hay que relacionar la estequiometría entre el calcio y el ácido clorhídrico en la relación ajustada. Entonces, nosotros ya sabemos que la relación es 1:2, ¿cierto? Lo vemos acá. Un calcio reacciona con 2 CHCl, que es esta relación que ustedes ven ahí, ¿ya? Entonces ya sabemos que 1,25 moles de calcio que vienen del apartado anterior reaccionan con X moles de ácido clorhídrico y la relación estequiométrica o la proporción que se mantiene en esta ecuación nos va a dar entonces que son 2,5 moles de ácido clorhídrico. A continuación,
¿cierto? Dice que el ácido clorhídrico proviene de una disolución 2 molar en ácido clorhídrico, por lo que podemos obtener su volumen despejando la fórmula, ¿ya? La fórmula que está acá es la molaridad, el número de moles de soluto dividido por el volumen de la disolución en litros, ¿ya? Si nosotros despejamos eh, para saber el volumen, este pasa para allá, este pasa para acá, y tenemos la fórmula que tenemos aquí. Volumen igual al número de moles partido por la molaridad. ¿Ok? Entonces, ya sabemos que son 2,5 moles que calculamos en el paso anterior, y que la solución es 2 molar porque lo decía el ejercicio. Por tanto, el volumen va a ser este que está acá, 1,25 litros de disolución. En el quinto paso hay que hallar el volumen de hidrógeno gaseoso producido, y en primer lugar habrá que hallar el número de moles de hidrógeno producidos, por lo que utilizaremos la relación de proporcionalidad entre el calcio y el hidrógeno, ¿ya? Voy a volver un poco para atrás, y si nosotros nos miramos, podemos decir que la relación estequiométrica entre ambos es 1 es a 1, ¿cierto? 1 es a 1, y es lo que tenemos acá. ¿Ya? Por tanto, la misma cantidad de moles de calcio, ¿cierto? La misma cantidad de moles de calcio se van a producir de hidrógeno. Ahora la pregunta es, ¿por qué se hace con el calcio y no con el ácido clorhídrico? ¿Alguien sabe por qué? Profe, Diga. un compañero me dijo que no puede acceder a la reunión, como que no le deja volver a entrar. ¿Quién sería? Brandon Mormazábal. ¿Ya había ingresado? No, él sale que no le deja entrar a la reunión. Dígale que intente ingresar de nuevo. Porque recuerden ¿cómo se llama? Si ustedes entran después de las 6:10, la sesión automáticamente los tira para afuera, no los deja entrar. No hay forma de entrar después de esa hora. Por eso dígale que reintente, porque si no, no hay forma. Si se supone que a principio de semestre nosotros dijimos, después de 10 minutos no hay manera de entrar a la sesión. Por eso tienen que entrar antes de las 6:10. ¿Ya? Vale, Dígale a su compañero que actualice el navegador y que intente ingresar de nuevo. Que cierre el Zoom o reinicie el computador e intente ingresar de nuevo. Pero si lo intentó entrar después de las 6:10, no hay caso. No va a haber manera de que él pueda ingresar. ¿Ya? ¿Listo? Ok, prosigamos. Luego, ahí dice que al ser el dihidrógeno en este caso, un gas utiliza la ecuación de estado o la ecuación de los gases ideales colocando la temperatura en grados Kelvin. Y eso se hace haciendo la transformación que yo les había enseñado en la clase de gases. ¿Ya? Y entonces, como necesitamos hallar el volumen, se despeja el volumen a partir de la ecuación de estado, ¿ya? Que es esa que ustedes tienen acá, y aparece entonces esta ecuación de acá, dejando entonces como, perdón, como incógnita el volumen, ¿ya? Ahí está la constante de los gases ideales que se dio como dato al principio del ejercicio, y se obtuvo entonces que el volumen, ¿ya? Van a ser 21,05 litros de hidrógeno. ¿Ok? Después, entonces, hallar la cantidad de cloruro de calcio producido en la reacción. Para ello hay que utilizar la relación de proporcionalidad entre el calcio y el cloruro de calcio. Voy a devolver un poquitito, ¿ya? Voy a devolver un poquitito para que veamos la ecuación. ¿Ya? Y la relación entre el calcio y el cloruro de calcio, al igual que con el hidrógeno, es 1 es a 1. ¿Ok?
Ok. Por tanto, nosotros vamos a saber que el número de moles de cloruro de calcio formados van a ser equivalentes a los de calcio y el valor va a ser 1,25. Ah, por cierto, vuelvo a preguntar porque no me respondieron. ¿Por qué se hace con el calcio y no con el ácido clorhídrico de la reacción? ¿Por qué se hace con el calcio y no con el ácido clorhídrico? ¿Alguien? ¿Se acuerdan del reactivo limitante? Ok, no responden. Voy a asumir que sí. Y la respuesta es esa. El calcio, se usa el calcio porque en este caso el calcio es el reactivo limitante. O asumimos que él es el reactivo limitante de la reacción. ¿Ok? Finalmente, la masa de cloruro de calcio va a ser calculada de la siguiente manera. Si bien los moles dividido por la masa me dan la masa molecular, perdón, la masa dividido por la masa molecular me da los moles, yo al despejar entonces los moles me da que la masa va a ser igual a estos por la masa molecular. ¿Ya? Ahí está la masa molecular o molar del cloruro de calcio, lo cual multiplicado por los moles que nosotros obtuvimos nos va a dar un valor, un total de 138,75 gramos de cloruro de calcio. Chicos, yo necesito que si pregunto, respondan, aunque sea, no sé, ¿ya? Porque yo no sé en realidad si me están escuchando o no me están escuchando, ¿ya? Recuerden que es difícil hacer clase en esta modalidad porque yo no les estoy viendo sus caras y ustedes tampoco me están viendo mi cara, ¿ok? Entonces les voy a pedir que si yo pregunto algo, aunque sea un no sé, profesor, respondan, ¿ok? Por chat, por micrófono, lo que ustedes quieran, ¿de acuerdo? Vamos a ver otro ejercicio. Se disuelven 180 gramos de hidróxido de sodio en 400 gramos de agua. La disolución resultante tiene una densidad de 1,34 gramos dividido por ml. Hay que calcular porcentaje masa-masa, los gramos de soluto por litro de solución, la molalidad y la fracción molar. ¿Ok? ¿Cómo calculamos el porcentaje masa-masa? Vamos a ir a la pizarra. Vamos a escribir entonces acá. ¿Observan la pizarra? Sí, profe. Perfecto. Ok, entonces nos dicen que son 180 gramos, a ver, 180 gramos de NaOH. NaOH, ¿ok? Y nos dicen que esto está disuelto en 400 gramos de agua. ¿Ok? Esto que está acá es la masa de la solución. Esto que está acá es la masa del soluto. Lo que nos piden en la letra A es calcular
el porcentaje masa-masa, ¿cierto? Por tanto, lo que hay que hacer es los 180 gramos de NaOH, dividirlo en 400 gramos de agua. Y eso, multiplicarlo por el 100%. El porcentaje masa-masa, para esto entonces nos va a dar lo siguiente. Nos va a dar que corresponde al 45%. Ahí tenemos el primero, ¿ok? Luego, nos decían que los gramos de soluto por litro de solución. ¿Cómo calculo eso? Lo calculamos de la siguiente manera. Ya, aquí apareció la pizarra entonces. Lo que tenemos que hacer, ¿ya?, es tomar estos 180 gramos, ¿ya? Los 180 gramos de NaOH, nosotros ya sabemos que están disueltos en 400 ml. ¿Ya? No. Nosotros sabemos que están disueltos en 400 gramos de agua, ¿cierto? Y a nosotros nos están preguntando por los gramos de soluto en 1 litro. ¿Ya? Nosotros sabemos que la densidad de esta solución es de 1,34 gramos partido por ml. ¿Ya? Por tanto, no podemos transformar directamente los 400 gramos en 400 ml de agua porque la densidad no es 1. ¿Ya? Porque hay que tener en cuenta entonces la densidad de la solución. ¿Ok? Por tanto, lo que debemos hacer es a ese 400 dividirlo por 1,34. ¿Ya? Gramos partido por ml. Ya los gramos para obtener el volumen de la solución. ¿Ok? Eso nos va a dar que el volumen de la solución va a ser igual a 299 ml. Ahora sí, yo puedo decir lo siguiente. Tengo 180 gramos de NaOH en 299 ml de solución. ¿Ya? ¿Cuántos gramos de NaOH voy a obtener en 1 litro de solución? O en 1000 ml en este caso. ¿Ok? Entonces, para ello, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tirar una hoja nueva. ¿Ya? Y decimos entonces, habíamos dicho recién 180 por 1000. Todo eso dividido en 299 ml. ¿Ya? Eso nos va a dar los gramos de soluto que hay por litro de solución. ¿Ya? Entonces, para responder la B,
X gramos va a ser igual a 602 gramos de NaOH en un, en un litro de solución. ¿Ok? ¿Dudas hasta acá? ¿No? Ok, vamos al siguiente. El siguiente, la letra C, nos pide calcular la molaridad. ¿Ya? ¿Qué es lo que podemos hacer acá? Nosotros ya sabemos de la letra B que tenemos 602 gramos de NaOH en un litro, en 1000 ml, ¿cierto? Por tanto, nosotros podríamos calcular el número de moles correspondiente a esos 602 gramos. ¿Ya? Entonces sería los 602 gramos de NaOH dividido por la masa molar de NaOH. ¿Ya? Si lo calculamos sería 40. ¿Ya? Eso nos va a dar que son 15,05 moles. ¿Ya? La molaridad, por definición, son los moles que hay por litro de solución. Estos moles están contenidos en un litro, 15,05 moles están en un litro. Por tanto, acá tenemos la definición de molaridad y la molaridad, ¿ya? Sería en este caso 15,05 molar. ¿Ok? Finalmente, no finalmente, todavía faltan dos. Vamos a agregar otra hojita. La letra D, letra D es la molaridad. Y la molaridad sabemos que es el número de moles por la masa de la solución en kilogramos. ¿Ok? Masa de la solución en kilogramos. Nosotros sabemos, ¿ya? A priori, que tenemos 180 gramos de NaOH. ¿Ya? Y esto lo tenemos en 400 gramos de agua. ¿Ok? Lo que habría que hacer entonces es calcular el número de moles, ¿cierto? N igual a 180 dividido por 40, que es la masa molar. Lo habíamos hecho en el apartado anterior. Y eso nos va a dar 4,5 moles. ¿Ya? Estos 4,5 moles, si yo quiero calcular la molaridad, va a ser 4,5 moles, ahora en 0,4 kilogramos de la solución. ¿Ok? Y eso nos va a dar 11,25 molal. ¿Ya? ¿Tiene sentido? Sí, porque la molaridad era 15,05, o sea, está en el mismo orden de magnitud. ¿Ok? Ok. Finalmente, y ahora sí, ¿ya? La letra
pegó la aplicación. Finalmente nos piden la fracción molar. ¿Ya? Y la fracción molar, en la letra E, nos piden la fracción molar. Que es como esa X media extraña. Vamos a hacer así. La fracción molar, ya sea del soluto, del disolvente, ¿cierto? Es la fracción molar del soluto, por ejemplo, dividido por la fracción molar del soluto, más la fracción molar del... Ah, no, estoy contento. Son los moles del soluto, dividido por los moles del soluto, más los moles de la solución. ¿Ok? Ya habíamos calculado los moles de soluto. Los moles de soluto, ya que lo habíamos hecho en la hoja anterior, ta, 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 ta. No es esta, en la hoja anterior. No. Bueno, lo calculamos de nuevo, no hay problema. Eran 180 gramos de NaOH partido por 40. Eso nos había dado 180 dividido en 40, nos había dado 4,5. Y los moles del solvente, aquí me equivoqué yo. Acá, para que lo corrijan ustedes también, es solvente. ¿Ya? Son los 400 gramos partido por 18, que es la masa molar del agua. ¿Ok? 18 gramos partido por mol. ¿Ya? Eso es 400 dividido en 18, nos da 22,2. Ya, 22,2 moles. Moles. ¿Ok? Ya. Habiendo hecho ese cálculo, ¿ya? 4,5, 22,2, aplicamos esta formulita para calcular la fracción molar de cada especie. ¿Ok? Vamos a hacer una hoja. Perdonen. Vamos a aplicar una hoja nueva. Entonces, habíamos dicho entonces que los moles del soluto eran 4,5 y que los moles del solvente eran 22,2, ¿cierto? Entonces, fracción molar del soluto va a ser 4,5 dividido por 4,5 más 22,2, ¿cierto? Ya, vamos a hacer ese cálculo. Eso que está ahí nos va a dar 26,7. ¿Ok? Entonces 4,5 dividido en 26,7 nos da 1,169. ¿Ok? Asimismo, la fracción molar del solvente ¿cierto? Va a ser igual a 22,2 dividido por 26,7. ¿Ok? Y eso nos va a dar la diferencia. 0,831. Si yo sumo esos dos resultados, debería darme 1. ¿Ya? Entonces,
Porque sabemos que la fracción molar del soluto más la fracción molar del solvente debería ser 1. ¿Ya? Si ustedes hacen la suma de esto, efectivamente les va a dar 1. Entonces tenemos el ejercicio bien resuelto. ¿Hay alguna duda al respecto? Y Alessandro me dice ninguna por mi parte. El resto está de acuerdo con el resultado. ¿Tiene alguna duda con la resolución? Yo entiendo que escribir en una tablet es un poco engorroso. Se puede prestar para que se confundan. Si no hay ninguna duda, podríamos proseguir. ¿Ok? Perfecto. Vamos entonces a ver el siguiente ejercicio. ¿Ya? Ya, dice ahí, en 35 gramos de agua, me imagino que ¿lo están viendo? Sí, lo están viendo. Dice, en 35 gramos de agua se disuelven 5 gramos de HCl. La densidad de la solución es 1,06 gramos partido por ml. Calcular. Porcentaje masa-masa, molaridad y fracción molar. ¿Ya? ¿Cómo hacemos este ejercicio? ¿Alguien? Ok, vamos a la pizarra. Ya, y con esto quedamos hasta aquí por hoy. Ya, ojo que este ejercicio es un poco diferente al anterior. ¿Ya? Porque aquí nos están diciendo lo siguiente, que en 35 gramos de agua, ¿ya? 35 gramos de agua, disolvemos 5 gramos de HCl, ¿ok? Si nosotros tomamos el frasco y tenemos entonces 35 gramos de agua, y agrego 5 gramos de HCl, ¿cuántos son los gramos totales que tendría? ¿Alguien? Tendría 40 gramos de solución, ¿o no? Ese valor que yo tengo ahí es lo que tengo que usar. ¿Ya? Entonces, para calcular la letra A, ¿ya? Que es el porcentaje masa-masa, sería entonces 5 dividido en 40 por 100. Eso nos va a dar 12,5%. Ya 12,5% masa-masa. ¿Ok?
Ok. La letra B nos piden la molaridad. Ya, para eso necesitamos saber el volumen de la solución. Nosotros sabemos que los gramos de solución son iguales a 40 gramos. ¿Ya? Si esto lo dividimos por la densidad, que es 1,06, vamos a partir por ml, vamos a obtener el volumen de la solución. ¿Ya? Eso nos va a dar 37,74 ml. ¿Ok? Ok. La definición de molaridad son los moles por litro. Por tanto, este volumen tendríamos que pasarlo a litro. ¿Ya? Para pasarlo a litro deberíamos dividir por 1000, que son un litro son 1000 ml. Entonces nos va a dar el volumen de la solución va a ser igual a 0,0377 litros. ¿Ok? Ahora con este dato podemos trabajar la molaridad. ¿Ok? Entonces, tenemos que calcular los moles de HCl. ¿Ya? Para ello, los moles de HCl van a ser los 5 gramos dividido en 36. 26, 27, ¿ok? ¿Ya? 27 gramos partido por mol. Eso nos va a dar como resultado 0,135 moles. Estos moles son de HCl. Por tanto, la molaridad va a ser 0,135 moles dividido por 0,0377 litros. ¿Ya? Ahí está la unidad que necesitamos, moles partido por litro. ¿Ok? Eso nos va a dar como resultado 3,58 molar. ¿Ok? Ahí tenemos entonces la molaridad. Luego, la molaridad. ¿Ya? Recuerden que la molaridad son los moles por la masa de la solución en kilogramos. Nosotros sabemos que la masa de la solución son 40 gramos. Si la pasamos a kilogramos, ¿ya? Van a ser 0,04 kilogramos. ¿Ya? Nosotros sabemos del apartado anterior que los moles de ácido clorhídrico son 0,135 moles. Si eso yo lo divido por 0,04 kilogramos, ahí tenemos la unidad que necesitamos, ¿cierto? Eso va a ser igual entonces a la molaridad, que va a ser entonces 3,38. ¿Ya? En el apartado anterior nos había dado algo así como 4. 3,58 molar. Ahí está. Y acá nos da 3,38 molar. ¿Ok? Ahí tiene, las unidades son bastante parecidas porque en el orden de magnitud de las unidades que se usan o de los valores que se usan son similares. ¿Ok? Bien. Finalmente, nos piden la fracción molar. ¿Ya? Vamos a calcular la fracción molar del HCl y la fracción molar del agua. ¿Ya? Los moles de HCl habíamos dicho que eran 0,135.
Eso dividido por 0,135 más los 35, los moles de agua, los voy a anotar por acá. ¿Ya? Son los 35 gramos dividido en 18 gramos partido por mol, que es la masa molar del agua. Eso nos va a dar 1,94. ¿Ok? Sería entonces 1,94. Más 0,135. La suma de esto nos da 2,08. 2,08. Y aquí abajo entonces va a ser 1,94 dividido por 2,08. ¿Ya? La fracción molar del primero va a ser 0,065 y el de abajo el de abajo 1,94 dividido en 2,08 nos va a dar 0,933. 0,933. Si nosotros sumamos eso de ahí, nos tiene que dar 1 para saber que lo que hicimos está correcto. Nos da 0,998, pero eso por un problema de aproximación, nosotros sabemos que eso es prácticamente 1, por tanto esto está correcto. ¿De acuerdo? Chicos, ¿hay alguna duda? ¿No? ¿El resto? Ok. Vamos a quedar hasta aquí el día de hoy, ¿cierto? Vamos a detener la grabación.